lo arrincona de tal forma que lo aplasta el ventrículo izquierdo que no lo deja funcionar. Y entonces disminuye el gasto cardíaco que sale del ventrículo izquierdo. Entonces nos va a dar una falla derecha, pero también falla izquierda. Y la falla izquierda es más, no porque el ventrículo izquierdo está enfermo, sino porque es aplastado por el ventrículo derecho. Miren, este es real y eso también, lo mismo. Este es el septum, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Eso pasa realmente. Y no es que ya no existe y que no debemos estudiar, es un problema real. Existe permanentemente. Y yo lo vivo en mi hospital. Permanentemente estamos viendo pacientes con cor pulmonar. Y no importa quién lo trate, el neumólogo, el cardiólogo, lo cierto es que esas personas, si no se tratan, se mueren. Y nuestro trabajo es evitar eso, ¿no? Entonces, la alteración de los vasos pulmonares está en la génesis y consecuencia del cor pulmonar. Eso es lo que he tratado de explicarles en la figura anterior. ¿Qué es el cor pulmonar? Es una forma de hipertensión arterial pulmonar por enfermedad que afecta a la estructura o función del pulmón y que lleva al crecimiento del ventrículo derecho, afectando la estructura del ventrículo derecho, produciendo primero dilatación y luego hipertrofia. Y luego de esto va a aumentar la presión pulmonar y eso va a llevar a la falla del ventrículo derecho. Pero no se confunda, el cor pulmonar no solo es falla del ventrículo derecho, no es una insuficiencia derecha, es una insuficiencia de los dos lados. Al final, el gasto cardíaco que sale del ventrículo izquierdo está bien disminuido. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho se ha crecido tanto, se ha dilatado tanto, que el septum lo ha llevado hacia el lado izquierdo y que está aplastando al ventrículo izquierdo, que le disminuye su capacidad, tanto de llenado como la distensión del llenado y al final el gasto cardíaco. Por eso falla el ventrículo izquierdo. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar, igual que la hipertensión arterial, ¿no? Es una medida de la presión de la sangre que está en la arteria pulmonar en este caso. Pero para hablar de presión normal, hablamos más o menos de una presión media de 15 milímetros de mercurio en los menores de 50 años. Eso es lo normal, pero es presión arterial pulmonar media. No es ni sistólica ni diastólica, es media. ¿Ok? Y eso se va elevando con la edad. 17, 18, 19, 20, 21. Pero no más de 25. Cuando llega a 25, hablamos de hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? Cuando hay una presión más de 25 milímetros de mercurio y además hay una neumopatía, o sea, una enfermedad del pulmón, eso es un cor pulmonar. Por lo tanto, la neumopatía es indispensable para el diagnóstico de cor pulmonar. Sin embargo, ya les dije al principio que es una hipertensión pulmonar. ¿Ok? Y eso es importante, porque al final, cuando sepamos que estamos frente a un cuadro de esto, tenemos que solucionar tres problemas. Uno, este problema de fondo, la neumopatía. Dos, es la falla cardíaca. Y tres, es la hipertensión pulmonar. Tenemos que tratar por tres lados un solo problema. Si no se hace así, aseguramos el fracaso. Y el fracaso, como todo en medicina, se tapa con tierrita. Así de serias son las cosas. Si el abogado se equivoca haciendo un escrito, lo rompe, lo apachurra y lo manda al tacho. Si el médico se equivoca,
lo manda a un hueco y lo cubre con tierra. Esa es la verdad. Y eso es lo que no queremos, ¿no es cierto? La hipertensión pulmonar es una clasificación mucho más grande y no se trata del core pulmonar. El core pulmonar está dentro de esta clasificación. La hipertensión pulmonar, un gran número de esos es por hipertensión arterial pulmonar primaria, que no se sabe por qué tiene, nació así y ya tiene la presión arterial pulmonar elevada y hay que tratarla. También hay una hipertensión producida por colagenopatías que afectan los vasos sanguíneos. Cuando hay un flujo, un shunt sistémico pulmonar, por ejemplo, en patologías congénitas, cuando hay hipertensión portal, en el HIV, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el uso de drogas, todo esto va a producir hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar venosa es generalmente acompaña una enfermedad cardíaca izquierda. Esta enfermedad puede ser valvular o puede ser una oclusión venosa pulmonar. Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Cuando hay una enfermedad que afecta al lado izquierdo del corazón, no podemos hablar de core pulmonar. Cuando hay una enfermedad congénita que va a producir hipertensión pulmonar, no podemos hablar tampoco de core pulmonar. Para hablar de core pulmonar tenemos que hablar de un problema que se inició con una enfermedad en el pulmón, que produjo hipertensión pulmonar y que además ha afectado la estructura y la función del corazón derecho. Eso es core pulmonar. La hipertensión y enfermedades respiratorias con hipoxemia es el tema de nosotros. Es el core pulmonar. ¿Qué enfermedades son las que producen core pulmonar? Les decía, el EPOC, el EPID, acá falta el tromboembolismo pulmonar, que está un poco más atrás, la apnea del sueño, que es un cuadro que es sumamente frecuente y que no le damos importancia. Y no le damos importancia porque esto pasa mientras dormimos. Y mientras tú duermes, casi todos duermen. Entonces no le dan la real importancia. Sin embargo, el apnea del sueño es un problema sumamente frecuente y que tiene una serie de complicaciones. Una de las complicaciones importantes es el core pulmonar, pero no solamente eso. Produce también, por ejemplo, cardiopatía isquémica. Produce también enfermedad vascular cerebral. Produce una serie de complicaciones. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué es la apnea del sueño? Si ustedes se fijan, cuando duerman con su hermana, con su hermano o con su pareja, las personas dejan de respirar un ratito. Y a veces dejan de respirar 2, 3 segundos. Y uno se asusta, ¿no? Y que mueve, por lo que me ha pasado a mí personalmente, ¿no? Mi esposa personalmente dejaba de respirar segundos. Entonces le tenía que mover el hombro para que respire. Ella ahora está diagnosticada como apnea del sueño y usa una máquina para respirar. Usa un CPAP. Que no es una cosa del otro mundo. Es una máquina chiquita, se conecta y se acaba. Que no te incomoda, que no te impide nada. Es una vida normal. Y ni siquiera tiene oxígeno, es una maquinita. ¿no? Que le imprime presión positiva a la respiración. La hipoventilación alveolar también va a producir hipoxemia y va a producir hipertensión pulmonar. La altura, nosotros en la altura, por la hipoxia ambiental que tenemos, podemos producir core pulmonar. Y es más, cuando Carlos Monge Medrano describe
el mal crónico de montaña, lo que se conoce como la enfermedad de Monte, describe este problema. Pero él piensa que es un problema de altura y por eso le llama enfermedad crónica de altura. Y no necesariamente es así. Estos pacientes que hacen afección pulmonar y afección del lado derecho del corazón por la altura, generalmente tienen otro problema previo. El más frecuente en nuestro medio son las personas que tienen fibrosis pulmonar muy poco detectable y que se adquiere por combustión de biomasa. ¿Qué miércoles es combustión de biomasa? Es cocinar con guaycuna, es cocinar con leña. Eso produce lesión permanente en los pulmones, intratable, no se trata. Y eso va a producir toda la sintomatología de la enfermedad de Monte, entre ellos la poliglobulia, la tos y la piel morena y los dedos en salida de todo. Pero el problema no es la altura, el problema es la combustión de biomasa. Nosotros acá cocinamos, nosotros por decir algo, pero la gente de nuestro pueblo cocina con guaycuna. En otros lados cocinan con leña y el daño es el mismo. El mismo por decir algo, porque la biomasa es más dañina que la leña. Produce más daño. Y ustedes cuando vean una persona con poliglobulia, le van a preguntar, ¿fumas? Sí, esa es la causa, el humo. No fumo. ¿Has vivido en el campo en la niñez? Sí. ¿Cocinar con leña? Sí. El 90% de la causa. Eso no se dio cuenta Carlos Monte Medrano y pensó que era solamente la altura. Pero no es así, porque todos nosotros vivimos en altura. ¿Alguno de ustedes tiene enfermedad de Monte? No, no sé. Para que se la enfermedad pulmonar neonatal, la displasia alveolo capilar, todo eso va a producir cor pulmonar también. La hipertensión por enfermedad tromboembólica recurrente. Esto sí es importante. El tromboembolismo pulmonar crónico va a producir cor pulmonar. El tromboembolismo pulmonar agudo produce cor pulmonar agudo. Una falla del ventrículo derecho sumamente aguda, generalmente mortal. Pero esto, un 30% de sus pacientes cronifican la hipertensión pulmonar y van a producir un cor pulmonar crónico. Esos pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar difuso en pequeños vasos y que se repite muchas veces, van dañando casi todo el pulmón por diferentes partes. Ellos hacen cor pulmonar. También la enfermedad inflamatoria vascular pulmonar por esquistosomiasis o sarcoidosis. Esto también produce hipertensión pulmonar y puede clasificarse como un problema de cor pulmonar. Entonces, las causas de hipertensión pulmonar con cor pulmonar son causas obstructivas, el EPOC, el asma, la fibrosis quística, las bronquiectasias, las bronquiolitis obliterantes. Las causas restrictivas, el ELA, la parálisis diafragmática bilateral amiotrófica, la psicoescoliosis. Esto es sumamente importante y muchas veces no le damos bola. Las deformaciones torácicas producen cor pulmonar. La toracoplastía, la tuberculosis, la sarcoidosis, la neumoconiosis, drogas que dañan el pulmón, las alveolitis alérgicas extrínsecas, las conectivopatías, la enfermedad pulmonar intersticial difusa.
La insuficiencia respiratoria de origen central también produce hipertensión pulmonar. La hipoventilación alveolar central y el síndrome de Pickwick en los obesos, la apnea del sueño. Todas estas son causas de hipertensión pulmonar con cor pulmonar o causas de cor pulmonar. ¿Okay? El cor pulmonar al final es un cuadro de hipertensión pulmonar con crecimiento del ventrículo derecho, ¿sí?, que va a afectar la función del ventrículo derecho. Va a disfuncionar, pero en algún momento ese cor pulmonar, por decir de alguna forma, se normaliza y la persona sigue viviendo normal, pero se resfría o tiene un ataque de asma o pasa algún consumo de medicamento, de alguna cosa, que aumenta la presión pulmonar e inmediatamente se descompensa. Y allí hay falla del ventrículo derecho. Eso es el cor pulmonar descompensado. Es la falla del ventrículo derecho. O sea, insuficiencia del ventrículo derecho. Pero como ya les dije, no solamente es del derecho, es también del izquierdo. O sea, es una falla global. Y no solamente eso, la hipertensión pulmonar sistémica, la acidosis, la hipercapnia que produce esto, va a alterar la función del riñón. Y la función del riñón va a aumentar el problema de edemas en las partes declives, llámese en miembros inferiores. Entonces hace mucho más aparatoso el cuadro. Y no solo es por falla del ventrículo derecho, es por falla del ventrículo izquierdo y es por falla del riñón, para que vean que las cosas no son tan sencillas. Entonces, la descompensación del cor pulmonar, que corresponde a la falla ventricular derecha, con signos de aumento de presión venosa sistémica, dados por la aparición de edemas periféricos de infiltración venosa. Pero no es exclusivo. Y se los aclaro porque de repente les pregunto en el examen y me van a decir, usted ha dicho, pero también les he dicho que no es exclusivo. El problema fundamental del cor pulmonar es que no se estudia el cor pulmonar. Pese que en las grandes ciudades como Nueva York, como San Pablo, como Ciudad de México, el EPOC es una enfermedad recontra frecuente. Y el EPOC, hasta un 30% de pacientes con EPOC van a ser cor pulmonar. No se conoce cuánto exactamente tenemos la frecuencia del cor pulmonar. Lo que se conoce son las hospitalizaciones por falla derecha, que le digo que es la tercera parte de este problema. Ahora, vamos a ver. Esto no he grabado nada. Ya, sí, tengo una diapositiva que no se ha grabado en este USB, donde nos habla de que es la tercera causa de hospitalización por falla cardíaca, y donde nos dice que es una de las causas muy importante, de muy frecuente y muy peligrosa. Sí, imagínense, de todas las hospitalizaciones ocupa el sexto lugar. Esta es hipertensión pulmonar, que ya lo vimos. La etiopatogenia, ¿cómo es que se produce el cor pulmonar? Primero, hay una vasoconstricción pulmonar por hipoxia, ¿no? Esa vasoconstricción pulmonar por hipoxia va a producir hipertensión pulmonar. ¿Pero cómo? Porque dentro del vaso está la sangre
La hipoxia produce vasoconstricción, se contrae el músculo de las arterias pulmonares y eso aumenta la presión. Eso no es hipertensión pulmonar, pero no solamente es eso. Eso lleva a una reducción anatómica del lecho vascular pulmonar. También hay un aumento de la viscosidad sanguínea porque esto va siempre paralelo con aumento de la producción del glóbulo rojo. Y hay un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Así. Ok. La hipertensión pulmonar responsable del cor pulmonar se debe entonces a efectos locales por hipoxemia. Los dos mecanismos de cambio vasculares por hipoxemia son: uno, la vasoconstricción hipóxica aguda en las pequeñas arteriolas precapilares, en los vasos pulmonares. Es como cuando el paciente hace ejercicio, cuando el paciente tiene EPOC. Y eso produce una exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar. El segundo mecanismo es un problema crónico. Si tenemos permanentemente contraído el músculo de la vasculatura pulmonar, esa musculatura se hipertrofia. No sé si les dije a ustedes, pero esto tenemos todos nosotros que vivimos en altura. La hipoxia produce vasoconstricción en los vasos pulmonares. Y nosotros vivimos sometidos a una hipoxia permanente, ¿no? Entonces, la vasoconstricción hace que se contraiga el músculo de la capa media de los vasos pulmonares. Si se contrae y está contraído permanentemente, va a crecer el músculo, como cuando hacen ejercicio con el bíceps, ¿no? Un resultado fisiológico. Por eso, nosotros que vivimos en la altura, hacemos más reacción a la altura que los que no viven aquí. Y es paradójico. Ustedes van a ver que la gente que nació en Puno y que se va a la costa, al volver a Puno, se pone mal. Y muchos hacen una desadaptación sumamente grave con edema agudo de pulmón y algunos se mueren. Pero ¿cómo es posible este cholo, el diablo, cholo puneño toda su vida acá? Ya viene que me ha chocado a la altura. Es que choca a la altura. Porque la gente que vive a nivel del mar, la fibra muscular de la capa media de la vasculatura pulmonar es escasa. O sea, se contrae, pero como tiene poco músculo, no aumenta mucho la presión. En cambio, nosotros tenemos desarrollado el músculo, la musculatura de esos vasos. Entonces, cuando hay hipoxia, la contracción es fuerte. Entonces aumenta fuertemente la presión pulmonar. Y ese aumento de presión pulmonar produce edema agudo de pulmón. En el mal agudo de altura. En el mal agudo de montaña. Por eso, a nosotros, los cholos serranos que vivimos aquí, nos choca la altura. Por eso. Esa es la explicación fisiológica. Eso me acuerdo. Me preguntó un cardiólogo, un excelente cardiólogo en el hospital Almenara antes de volverse INCOR. Y yo le trataba de explicar el por qué, porque esa es la explicación fisiopatológica o la etiopatogenia del mal agudo de montaña. Y el doctor me decía, no, esos son los cholos que se hacen los consentidos. Bueno, somos cholos consentidos, pero tenemos una capa muscular en la túnica media crecida, que esa es la verdadera razón. ¿Ok? Entonces, miren, los cambios en la pared vascular producen esto que les decía, remodelación vascular. Eso lleva a una fibrosis de la íntima vascular, con muscularización, aparición e incremento de la capa muscular en las arterias. Eso es lo que acabo de explicar. Esa remodelación por estrés celular, por vasoconstricción sostenida, que lleva a mayor expresión endotelina, angiotensina y factores de crecimiento,
haga una incapacidad local para la síntesis de profeciclina y dióxido nítrico local, que son los que producen vasodilatación. Eso aumenta la presión pulmonar. ¿Ok? Y esto es el segundo mecanismo cómo es que se produce la hipertensión pulmonar, que al final va a llevar a la falla del corazón, que va a llevar al corazón. ¿Ok? Un factor importante es la disminución del área vascular pulmonar por destrucción y fibrosis del parénquima en enfermedades obstructivas intersticiales. ¿Qué enfermedades? El EPOC, el EPID, el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Además, existe una acidosis respiratoria por hipercapnia y un aumento de la viscosidad sanguínea por polidrobulia y hipoxemia. Esta acidosis respiratoria y esta hipercapnia va a llevar un problema en el flujo renal. Va a haber una disminución del flujo renal. Va a haber una hipofunción del riñón. Y esa disfunción renal, es que aumenta también los edemas cuando se descompensa el cortisol. El aumento de la resistencia vascular pulmonar es porque el ventrículo derecho no está preparado. Normalmente el ventrículo derecho es un ventrículo delgado, no es como el izquierdo. Y es un sistema de baja presión y tiene una capacidad de reserva contráctil que es bastante limitada, es pobre. El lado derecho del corazón, tanto la aurícula derecha como el ventrículo, son cavidades de capacitancia que van a albergar mucho volumen y lo van a trasladar hacia otro lado. En este caso, hacia los pulmones a oxigenar la sangre. En respuesta del crecimiento del ventrículo derecho, se produce hipertrofia, primero dilatación y luego hipertrofia del ventrículo derecho, sin que caiga inicialmente el gasto cardíaco. El problema es que cuando se dilata el ventrículo derecho, se vuelve como una pelota el ventrículo derecho, se hace grande y aplasta, lleva el septum interventricular, que está al medio como una línea que divide el lado derecho a la izquierda, se va hacia la izquierda y aplasta el ventrículo izquierdo. Y esa es la causa de la falla del ventrículo izquierdo. Por eso, inicialmente no hay disminución del gasto cardíaco, pero primero lleva una disminución diastólica y luego una disminución sistólica del ventrículo derecho. Eso lleva a incrementos de presión, la desviación hacia la izquierda del septum interventricular, y eso lleva a una restricción de la disminución del ventrículo izquierdo, y eso lleva a la caída del gasto cardíaco. O sea, falla del ventrículo izquierdo. O sea, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Okay? Este evento ocurre a la par por la disfunción ventricular derecha, en la disfunción como los edemas, no es susceptible de pronóstico en el paciente individual. Y no es susceptible de pronóstico porque los edemas no solamente es por hipertensión venosa periférica, o sea, por la falla del ventrículo derecho, también intervienen otros factores como el problema renal, por ejemplo. En resumen, la génesis del coro pulmonar es la hipoxemia por enfermedad pulmonar debido a la vasoconstricción. Eso es muy importante. Eso tiene que ser sumamente claro. Eso va a producir una remodelación vascular y disminución del área vascular y como consecuencia hay incremento de la carga sobre el ventrículo derecho que puede llevar a deterioro posterior de las cavidades izquierdas. Eso es lo que se acaba de explicar, ¿no? E hipoperfusión sistémica. Los edemas son resultado tanto de la hipoperfusión renal, que les estaba explicando, como del aumento de la presión venosa sistémica y su efecto sobre la dinámica intraglomerular. Ahora, ya sabemos cómo se produce, qué molestias da. Qué pena que no tenga. Lo tengo en mi computadora, ¿no será factible conectarlo? Mi computadora esto. ¿Sí? A ver, por favor.
Es que hay algunos cuadros que he ampliado eso. Es que no sé por qué no se ha grabado el interior. Está cambiado. Está aquí, no está resolvido. Dámelo nomás. ¿Ese es tuyo? Uh-huh. Sí, se ha rayado toda la pantalla. ¿Qué me da enfoca esa cuestión? Pero está resbalando esa cosita, ¿no? Esto para repasar ya rapidito. La hipertensión pulmonar es lo que no debe faltar en el poro pulmonar. Y es un cuadro de hipertensión, por eso se dice que es el sine qua non del poro pulmonar. Son las causas del poro pulmonar, pero las dijimos, Hermanita, ¿cómo estamos? no estaban en otra exposición porque Ah, ese cuadrito. esto es el mismo, es esto, mismo. Okay. Las manifestaciones clínicas. Gran parte de la clínica de estos pacientes es por la enfermedad de fondo. Ya sabemos que puede ser el EPOC, puede ser el EPID, el tromboembolismo pulmonar, la obesidad, el síndrome de Pili, u otras restricciones como anormalidad adquirida con congénita de la caja torácica. En estos pacientes se debe buscar signos clínicos de crecimiento o sobrecarga del ventículo derecho.
¿Como cuáles, por ejemplo? Los que están rotando en el hospital han visto que cuando examinamos al paciente siempre se le pone la mano delante, ¿no? Es así. Esa palpación me permite dos cosas. Primero, ver si hay un latido fuerte en el foco pulmonar y cómo está el impulso ventricular derecho. Cuando hay un cor pulmonar, el impulso ventricular derecho está sumamente aumentado. Y el segundo ruido en el foco pulmonar también. Y esto se palpa. Entonces, si ustedes palpan eso, ya tienen un corazón. Por eso dice, en estos pacientes se debe buscar signos clínicos de crecimiento, sobre todo del ventrículo derecho. Hay que buscarlo, porque el paciente no les va a decir, y ustedes no lo van a ver, hay que buscarlo. Además hay un latido parcial que es el impulso epigástrico, hay un soplo de refrigeración tricutil e incremento del componente pulmonar. Esto lo vamos a ver también otra vez. El paciente tiene disnea de esfuerzo. Les decía, la disnea es la dificultad para respirar. Y la disnea de esfuerzo puede ser a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos con reposo, dependiendo de la gravedad del cuadro. ¿Sí? Que no es lo mismo que la fatiga. La disnea es porque el pulmón no puede respirar bien. Pero estamos hablando del corazón o del pulmón. Es que cuando falla el corazón, o sea, el lado izquierdo o el lado derecho, va a congestionar el pulmón. Y con agua dentro del pulmón no funciona bien. Y eso dificulta la respiración. En cambio, la fatiga es el cansancio que uno tiene cuando va a hacer las cosas. Vas a caminar y estás no te da el cuerpo. Esa es fatiga. Esa fatiga es falla del ventrículo izquierdo. En cambio, la disnea puede ser por congestión del ventrículo derecho o también por congestión por falla del ventrículo izquierdo en otros casos. En este caso es por falla del ventrículo derecho. ¿Ok? La astenia, el decaimiento, el desgano, el que no tiene fuerza, eso es falla del ventrículo izquierdo. El síncope de esfuerzo es falla del ventrículo izquierdo. Haces un esfuerzo y el corazón no puede mandar la suficiente cantidad de el gasto cardíaco está tan disminuido que no llega sangre al cerebro y te caes. Síncope de esfuerzo. Falta de apetito. Eso te va a llevar a pérdida de peso. Molestias en el hipocondrio derecho y abdominal. La anorexia y las molestias en el hipocondrio derecho es porque estos pacientes, cuando falla el ventrículo derecho, no puede expulsar la sangre hacia los pulmones. Se dilata y aumenta la presión. Al final de la diástole tienes tanta presión que va a pasar hacia atrás la sangre y va a ir a la aurícula derecha. La aurícula derecha no tiene dónde aguantar la sangre, lo manda hacia la vena cava superior y a la vena cava inferior. Al haber más molemia, las paredes de los vasos la aguantan, hay resistencia vascular periférica y aumento de presión. ¿Dónde? En el sistema venoso. ¿Qué es eso? Hipertensión venosa sistémica. Eso te lleva a hipertensión portal de las venas portales, te lleva a congestión hepática, hepatomegalia, y como sigue bajando, edema en miembros inferiores. Esa es insuficiencia renal. Pero en este caso es derecha. ¿Ok? Al examen físico, el impulso del ventrículo derecho que es palpable, porque les decía, por eso se pone la mano ahí adelante. Hay un aumento del segundo ruido, hay un aumento del segundo componente, del componente pulmonar en el segundo ruido cardíaco. Eso se siente. El segundo ruido del corazón tiene un componente pulmonar que está incrementado, es fuerte el sonido.
Normalmente, el primer ruido es más fuerte que el segundo. Pero cuando hay hipertensión pulmonar, el segundo es más brillante que el primero. Y es un poco complicado diferenciar porque para saber si es el primero o el segundo, uno generalmente se ubica cuál es el más fuerte, y el más fuerte es el primero. Pero en este caso el más fuerte es el segundo. Entonces hay que buscar entre el primero y el segundo ruido el espacio sistólico, generalmente es más corto que el espacio diastólico. Entonces, antes del espacio largo está el segundo ruido, y ese está aumentado, ese está fuerte, ese está brillante. Eso es por hipertensión pulmonar. Se puede ver un tercer y cuarto ruido cardíaco, que normalmente no hay. Hay un soplo holosistólico de regurgitación, tricurtidia, y hay un soplo que es clásico, el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, que los clásicos se llaman el soplo de Graham-Stevens. Este soplo está en el foco pulmonar, es un soplo diastólico. Además hay edema, distensión abdominal, ascitis, hepatinidaria, todos los signos de insuficiencia cardíaca. Esto ya lo dijimos, esto es una clase de pediatría, pero en este caso no nos va a confundir. Ya tenemos la clínica, ya tenemos la anamnesis, ya tenemos el examen físico. Ahora, ¿qué pedimos? Primero, el problema del diagnóstico con los exámenes de gabinete o auxiliares no nos ayudan tan fácilmente. Por eso se pueden partir serios problemas de sensibilidad y especificidad debido a la enfermedad pulmonar subyacente. Llámese POC, llámese TIC, llámese tromboembolismo, llámese lo que haya. Pero tenemos, es lo que tenemos, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces usamos el electrocardiograma. Sin embargo, el electrocardiograma es de baja sensibilidad, pero cuando ya se detecta hay una alta especificidad. ¿Qué vemos allí? Signos de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha, ¿cómo es, Agustín? Para mañana, no le vamos a molestar ahora. El B1, B2, en las precordiales, B1, B2, la R es pequeñita. Acá la R tiene que ser grande. Y la S, en B5, B6, que era pequeñita, acá va a ser grande. Esos son signos de hipertrofia ventricular derecha. Desviación del eje a la derecha, hay una R grande y una S grande en B1. Hay una P pulmonar, o sea, la P está grande, les decía que la P se hace alta y picuda, y eso llamamos P pulmonar, y eso representa hipertrofia auricular derecha. ¿Por qué hay hipertrofia auricular derecha si el problema es pulmonar? No, señor. Les dije que la tricúspide es sumamente complaciente. Problema que hay en el ventrículo derecho, ¡pum!, lo traslada atrás y aumenta el tamaño de la aurícula derecha. Por eso hay la P pulmonar. Hay un bloqueo completo de rama derecha del haz de His. Ese es un signo de sobrecarga del ventrículo derecho. Implicaciones sobre el pronóstico de pacientes con ATOP. Aparentemente, si todo esto tendríamos en todos los pacientes, ya tenemos diagnóstico, pero no es así. No todos tienen. Y muchos pacientes que tienen esto no tienen col pulmonar. Entonces, nos sirve para confirmar, pero no nos da un diagnóstico porque no es exclusivo. Hay ausencia, en la ausencia de estos signos no descarta la hipertensión pulmonar y consecuencias sobre el ventrículo derecho. La radiografía de tórax sigue siendo útil. En la radiografía de tórax vamos a encontrar signos de enfermedad pulmonar, por ejemplo. Claramente se ve que el pulmón está afectado. Y si hay una enfermedad pulmonar, o sea, una neumopatía previa, probablemente crónica, entonces, si tenemos falla derecha con antecedente de neumopatía, pulmonar. ¿Qué nos faltaría? La hipertensión. Con el eco solucionamos el problema. Signos de hipertensión pulmonar, aumento de diámetro de las arterias pulmonares,
centrales arteria interlobar derecha y izquierda. Allí. Sin embargo, hay cosas que nos ayudan más con la ecocardiografía. En la ecocardiografía, para mí no es muy difícil explicarles esto, porque los que hacemos esto nos damos cuenta. Entras tú normalmente a un paciente y ves que el ventrículo derecho es grande, y al costadito está el ventrículo, el ventrículo izquierdo es grande, y al costadito está el ventrículo derecho. ¿No? En el coro pulmonar no. El ventrículo derecho está grande, es una pelota que ha empujado el septum y está aplastando al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿ves eso ya? Pues? Más fácil ya no hay. En el ecocardiograma se hace la confirmación del diagnóstico, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, por el tamaño de la cavidad, el espesor de las paredes ventriculares. Se puede hacer cálculo de la presión media de la arteria pulmonar y se ve la posición y el movimiento del tabique interventricular. Normalmente el tabique interventricular va en paralelo con la pared lateral del ventrículo izquierdo. Yo algunos días les he mostrado cuando hacemos ecocardio en modo M, en modo monodimensional, se dilata el ventrículo en la diástole y se contrae el ventrículo en la sístole. Y es una imagen así. Eso hace, se los he mostrado. Es facilísimo, es sumamente didáctico. Pero cuando hay hipertensión pulmonar, el motor pulmonar no hace eso. El septum se va junto con la pared. En vez de hacer esto así, hace así. Se va junto en paralelo. No se nota ni la sístole ni la diástole. Ese es el movimiento paradójico del septum. Y eso se ve clarísimo. El problema es cuando hay falta de ventana acústico o la infiltración o el tratamiento de aire de los pulmones. Pero el eco es muy importante para el diagnóstico. Sin embargo, miren, este es el eco. Este es el ventrículo izquierdo que está aplastado. Este es el septum que está hacia el lado derecho. Y es todo un redondo el ventrículo derecho. Perdón. Esto es normal. Este es el ventrículo izquierdo. Este es el septum. Y este es el ventrículo derecho. Acá se ha ido el septum que estaba a este lado, se ha ido hacia el otro lado. La figura no está muy clara. Me parecería que los nombres están agregados. Este me parece el ventrículo derecho que es una bolsa y que está aplastando el ventrículo izquierdo. Sí, están malos títulos. Lo cierto es que en el eco gran parte del diagnóstico se facilita. Sin embargo, en la actualidad ya no nos contentamos con el eco. Y uno de los exámenes que son fundamentales es la resonancia magnética. El cateterismo cardíaco, el cateterismo cardíaco debería ser casi obligatorio, porque es un problema de hipertensión pulmonar. Y para medir la presión de la arteria pulmonar hay que hacer cateterismo. Y se pone una sonda que va a medir la presión y sabemos cuánta presión tiene. Pero con el ecocardio hay algunos signos como la regurgitación tricuspidia, por ejemplo, o la insuficiencia pulmonar, que indirectamente nos dicen cómo está la presión pulmonar. O con el ecocardio yo puedo decir que es hipertensión pulmonar. Entonces no necesito cateterismo, porque el cateterismo es un procedimiento invasivo. Tengo que entrar dentro del paciente, llegar al corazón, y tiene sus complicaciones. El cateterismo debe ser un cateterismo en una sala hemodinámica y no se recomienda en la cama del paciente. Antes se intentaba hacer al costado en la cama del paciente. No se recomienda. Este es un cateterismo cardíaco.
Si ya tenemos, acá lo que falta es, yo no tengo la diapositiva, se me han mezclado las diapositivas. Tengo una diapositiva donde marca claramente la diferencia, el eco con la resonancia magnética y la resonancia con la tomografía. En caso de cor pulmonar, en este momento, el gold estándar es la resonancia magnética. La tomografía me ayuda para hacer diagnósticos diferenciales. El ecocardio me ayuda gran parte del diagnóstico de esto. Pero lo que nos dice sí es, inequívocamente, es la resonancia magnética. ¿Okay? Ya tengo diagnóstico de cor pulmonar. ¿Qué debo hacer? Y es lo que les decía. Primero es el manejo de la enfermedad subyacente, la causa. Si es EPOC, con el punto de EPOC. Si es EPIC, el EPIC. Si es tromboembolismo, el tromboembolismo. ¿No? El manejo de la falla ventricular, o sea, la insuficiencia del corazón, ¿no? La falla cardíaca. Y el manejo de la hipertensión pulmonar. Esos son los tres pilares que se tienen que manejar en el tratamiento. Primero, para minimizar la retención de líquidos, hay que hacer una restricción moderada de sodio en la dieta. Ya sabemos que el sodio que nosotros necesitamos debe ser 2 gramos de sodio, que se encuentra en 5 gramos de cloruro de sodio. Eso es lo que debemos cumplir. Si ponemos un poquito menos, mejor. Pero más de eso, no. ¿Pero qué tiene que ver el sodio con el ventrículo? Como que no tiene que ver. El sodio jala agua. Al jalar agua aumenta la volemia. Al aumentar la volemia, aumenta la presión contra los vasos venosos. Hipertensión venosa. También en el lado arterial, hipertensión arterial pulmonar. Aumenta el problema. Por eso debe haber un antibiótico sólido. Acá hay algo que es importante. Debe haber un control diario de peso, suficiencia de diuréticos. Los diuréticos son muy criticados cuando se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero en este caso es fundamental. Lo que yo tengo aquí es aumento de la volumen. Eso me aumentaba la presión venosa y la presión arterial pulmonar. Entonces lo que tengo que es disminuir la volemia. ¿Cómo hago? Luego orinar y se acabó. Diurético. Por lo menos en la parte aguda. Una vez que el paciente ha agotado el exceso, la cosa es diferente. Si fuma, no debe fumar más. Esto es importante. Ustedes no van a ver que un paciente con insuficiencia cardíaca le digan, hace ejercicio. En este caso sí. El paciente tiene actividad física aeróbica, escalonada. Eso mejora la capacidad funcional y la calidad de vida. Es que acá no hay falla del ventrículo izquierdo. Acá es consecuencia de un problema pulmonar. Y el cambio estructural está en el ventrículo derecho, no en el izquierdo. Entonces el paciente tiene que hacer ejercicio. Lo que no debe hacer es ejercicio isométrico. O sea, pesas, fisiculturismo, no. Eso aumenta la mortalidad. No se debe hacer. Hay que hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio puede llevar al síncope y debe limitarse o evitarse. No solo síncope, puede llevar a la muerte. ¿Por qué? El tratamiento inicial entonces de la enfermedad subyacente, el tratamiento de la falla ventricular como cualquier insuficiencia cardíaca, diuréticos. Dentro de los diuréticos lo que hace con la furosemida, existe una posibilidad de edema de la mucosa intestinal. En el manejo crónico también diurético, pero no solamente de ASA, también tiacídico y espironolactona, que además la espironolactona tiene una función no solamente como diurético, sino como antagonista de la
el Alzheimer, ya no hace pensar. La espironolactona es básicamente un antagonista de la aldosterona. Y acá en la insuficiencia cardíaca hay un hiperaldosteronismo. Entonces es clave la espironolactona debe ser manejada en dosis bajas para el hiperaldosteronismo. El problema de la digital, muchos textos contraindican la digital. Dice en cor pulmonar no se debe usar digital, a menos de que haya disfunción del ventrículo izquierdo. Pero en este caso no es problema del ventrículo izquierdo. Entonces no hay razón para usar digital. Pero si por alguna razón habría compromiso de la contractilidad del ventrículo izquierdo, se puede utilizar digitálicos, pero con mucho cuidado, igual que los diuréticos. El uso digital no sigue discutido, se acepta en consistencia en falla ventricular izquierda. Pero la falla ventricular izquierda puede ser interpretado ahora porque hay un gasto cardíaco bajo, porque hay clínica, hay fatiga, hay astenia. Pero la fracción de eyección en la nueva clasificación de insuficiencia cardíaca puede estar normal. Este es un caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada. No tiene que estar ningún problema. Porque el problema no es izquierdo, el problema es el otro lado. ¿Ok? El tratamiento diurético y digitálico debe ventilarse en forma estrecha, ya les dije, por alcalosis metabólica, y los diuréticos y la toxicidad digitálica. El problema de la digital es que rápidamente se llega a intoxicación. Y la intoxicación produce arritmia ventricular. Primero extrasistolias, luego taquicardia y luego fibrilación. Es barbaridad. Por eso la digital es cuestionada. Por eso ya no se utiliza. Solamente debe utilizar el que sabe utilizar. Porque si no, en vez de hacer un bien, lo mata. Para la hipertensión pulmonar, la clave es la oxigenoterapia y vasodilatadores pulmonares. Pero la oxigenoterapia es capital. La oxigenoterapia, en todos los pacientes en fase de enfermedad pulmonar, hay que dar oxígeno. Esta oxigenoterapia da resultados positivos sobre mortalidad en EPOC con oxigenoterapia en casa, flujos bajos por 15 horas al día. Esto es importante. En nuestro medio, el EPOC no es porque hay mucho smog en la calle o porque hay mucho humo en nuestro medio, es por la guaycuna. Entonces, a esos pacientes que ya están hipóxitos, que tienen EPOC y además una tremenda poliglobulia, hay que darles oxígeno domiciliario. Y hay que darles 15 horas por día, básicamente en la noche. ¿Ok? Manejo agudo de oxígeno con vigilancia de gases sanguíneos, seguimiento con oximetría de pulso. La saturación debe ser alrededor de 90, porque sobre 85 para nuestro medio ya está bien. A nivel del mar debe ser 90, para nosotros 85. Debe haber un soporte ventilatorio no invasor en pacientes con acidosis respiratoria no compensada. Los vasodilatadores. Los vasodilatadores debe iniciarse bajo condiciones controladas. Debe hacerse un cateterismo del lado derecho del corazón con medición directa de presión por hipotensión sistémica y bajo gasto que pueden acentuarse por falta de selectividad de los vasodilatadores por el hecho pulmonar. Los vasodilatadores pulmonares no se pueden usar tan fácilmente. Tienen que ser con mucho cuidado. En la fase aguda puede ser de utilidad el óxido nítrico por inhalación. Su vida media corta limita los efectos sobre la musculatura sistémica en una concentración inferior a 40
El problema del óxido nítrico es que no se encuentra en cualquier lado. Pero, por ejemplo, en Chile utilizan mucho. O sea, en los hospitales tienen inhaladores con óxido nítrico, o balones de óxido nítrico para inhalar. En el manejo crónico, vasodilatadores como calcioantagonistas, por ejemplo. Dentro de los calcioantagonistas, uno de los más recomendados es el nifedipino, que nosotros utilizamos para hipertensión arterial, ¿no? Sistema. Pero esto ha demostrado mejores resultados y una potencial falla cardíaca izquierda por el sistema. Entonces, ya no es lo que más se recomienda. Cuando yo estudiaba cardiología, todo era nifedipino. Ahora esto ya no es así. Hay otros medicamentos como las prostaglandinas que tienen una actividad vasodilatadora, antiproliferativa, como el epoprostenol, por ejemplo, el teprospinil, que es por uso por vía parenteral, el hilopros, que es por vía inhalatoria. Pero hay un grupo de medicamentos que ha demostrado que con estos medicamentos vasodilatadores de base se suman los inhibidores de la fosfodiesterasa y dan un buen efecto. Pero aún más, solo estos medicamentos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, solos han demostrado muy buen éxito. ¿Y cuáles son estos? Lo que algunos de estos jóvenes toman los sábados cuando salen. El sildenafilo. ¿Qué es el sildenafilo? ¿Qué es el sildenafilo? ¡El Viagra! Por eso digo que algunos jóvenes cuando salen lo utilizan. Y ahora, el tadalafilo. Solo que la dosis del sildenafilo, que se utiliza, por ejemplo, en casos de disfunción eréctil, es entre 50 y 100 en una sola dosis. El sildenafilo para esto se utiliza solamente 20 miligramos, pero 3 veces al día. O sea, 20 miligramos cada 8 horas. En cambio, en el tadalafilo, para disfunción eréctil utilizan una tableta de 20. Aparte de que ser por lo menos 2. O sea, 20 miligramos cada 2 horas. El tadalafilo también se está utilizando ahora en dosis de 5 miligramos para hipertrofia del mismo de próstata. Ustedes van a encontrar algunos pacientes que sí toman tadalafilo y no es por disfunción eréctil. Es porque la mayoría de varones en cierta edad ya tenemos crecida la próstata, y es para eso. Pero si es 5 miligramos, si es 20 o es para hipertensión pulmonar o para disfunción eréctil. ¿Ok? Otro grupo de medicamentos, los bloqueadores de receptores de proteína, como el Bosentan, por ejemplo, la asociación del Bosentan o el Sintaxentan con fosfodiesterasa dio muy buen resultado. Pero estos medicamentos son difíciles de administrar, causan muchas alteraciones en los humanos. Los tienen que manejar alguien con mucha experiencia. Por eso es que la mayoría solamente utilizan Viagra y se acabó. Va bien. Pero no usen como pretexto. Si le van a usar para disfunción eréctil, no digan que es para hipertensión. Ok, chicos, eso es todo.